Vanessa Caballero. Ok. Bueno. Voy a presentar otra vez pantalla. Vamos a continuar. Ok. Esta es la segunda hora. ¿Se visualiza correctamente la presentación? Sí, profe. Sí se ve. Genial. Entonces vieron la diferencia entre una radiografía dental. En primer lugar, el equipo es totalmente diferente. El chasis como que tiene el tamaño de un celular. Es totalmente diferente y más fácil de colocar en el paciente. Pero como ven, siempre va acompañado de una sedación. Ahora vamos a hablar de las patologías a nivel del cráneo, ¿sí? Obviamente son muchas, pero vamos a hablar de las más importantes, ¿sí? Entre ellas, la más característica y la que se va a solicitar radiografía por excelencia es la hidrocefalia, ¿sí? Que es el aumento de la cavidad craneana, es una patología congénita, ¿sí? Es el resultado de mezclar, ¿verdad? Hermanos, primos, y generalmente ocurre en razas miniatura, especialmente el Chihuahua, el Pomerania y el Yorkshire Terrier. ¿Se acuerdan del tipo de cráneo de Pomerania que era más susceptible a la hidrocefalia? ¿El de manzana? Perfecto, ¿sí? La cabeza de manzana llama a la hidrocefalia, ¿sí? Y puede ser asintomática, o sea, el paciente vive con eso, o obviamente puede cursar con diversas alteraciones. Una de las cosas también es que afecta, eh, que salta a los ojos oculares, ¿sí? Hay un... eso también. Voy a mostrar un poco el video, un ratito, que también la ecografía podemos utilizarlo para la detección de hidrocefalia. Después voy a poner obviamente la plataforma, todo esto para que puedan visualizar mejor. Entonces ahí podemos ver la presencia de líquido en cavidad craneana. Acá vemos el cerebro y acá vemos el líquido, ¿sí? Entonces también se puede utilizar la ecografía para la detección de hidrocefalia, ¿sí? Porque recuerden que el líquido es el... Y profe, la hidrocefalia es de esperarse, diré. eh, es común, principalmente en los cachorros de este tipo de razas. y más otra vez, si digamos que el cantal se cabeza más y le puede cruzar con otro cabeza manzana, ahí hay más probabilidades de que haya hidrocefalia, ¿sí? Pero puede haber en otras razas, ¿sí? No es que estoy condenando directamente a las razas miniaturas, pueden encontrar hidrocefalia en distintas especies, inclusive, solamente que acá hay una mayor predisposición entre estas razas, ¿sí? No sé si respondí a tu consulta. Ujú. Sí, gracias, Ok, doc. dale. Y bueno, entonces es más cavidad craneana que otras cavidades, ¿sí? La cavidad nasal y la cavidad bucal se quedan pequeñitas al lado de la cavidad craneana, ¿sí? Y yo les dije al inicio de la clase que lo normal es ver todo blanco esta parte, ¿sí? La cavidad craneana tiene que tener ese blanco de hueso compacto. Pero ¿qué pasa? Acá como que se transparenta, ¿sí?
Eso es algo que ustedes tienen que llamarles bien la atención cuando encuentren estos casos, ¿sí? Que yo no estoy viendo ese blanco característico. En primer lugar, el cráneo está más grande, ¿sí? Ese es en primer lugar. En segundo lugar, el color blanco característico desapareció, ¿sí? Acá se puede ver evidentemente que hay un adelgazamiento de ese hueso compacto, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Seguimos. Entonces hay un abombamiento. Abombamiento me refiero que aumenta bastante y considerablemente el tamaño de esa bóveda craneana. Puede, o sea, uno de los motivos lo de la persistencia de la fontanela, ¿sí? Voy a mostrar otra vez dónde estaba la fontanela. Esta es la fontanela o mollera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues entra cualquier tipo de líquido en esa zona, ¿sí? Todo líquido intersticial ingresa y empieza a aumentar la cavidad craneana, ¿sí? Entonces, el hecho de escoger este tipo de cabeza es muy negativo, ¿sí? Trae sus consecuencias el hecho del capricho humano, ¿verdad? Voy a retroceder un poco más, o sea, voy a avanzar un poco más. Entonces esta fontanela se ve acá y sigue persistiendo ese agujero, ¿sí? Ese es uno de los signos radiológicos también por excelencia. Adelgazamiento de los huesos del cráneo, obviamente, ¿sí? No voy a poder decir engrosamiento porque ocurre lo contrario. Se vuelve muy frágil los huesos del cráneo y eso obviamente cualquier golpe va a afectar el sistema nervioso central. O sea, es un cráneo muy delicado. Y supuestamente una apariencia relativamente homogénea del contenido intracraneal. ¿Por qué homogénea? Porque estoy viendo líquido, ¿sí? Pero lo que en realidad tengo que ver realmente es hueso compacto, ¿sí? Es de color gris porque estoy viendo líquido, ¿sí? Esta es otra imagen más HD, diría yo, ¿sí? De otro caso de hidrocefalia. ¿Cómo se llamaba este agujero? Tenía, Fontanela. sí, Fontanella, tenía su nombre. Fontanella, entonces esta persistencia que normalmente se tiene que cerrar a la primera semana de vida, ¿sí? Eso es normal en todos nosotros, inclusive nosotros los seres humanos teníamos esa fontanela abierta al nacer, pero lo ideal es que se cierre, ¿sí? Y esa persistencia de la fontanela es lo que genera la hidrocefalia, ¿sí? Abombamiento excesivo del cráneo, persistencia de la fontanela, adelgazamiento de los huesos del cráneo y apariencia relativamente homogénea por la presencia del líquido de esa cavidad intracraneal. Esto hay que saber, ¿sí? Al menos lo que nos dedicamos en radiología, esto es uno de los hallazgos más solicitados, ¿sí? Luego tenemos la displasia occipital. No confundir con la displasia de cadera, ¿sí? Acá es una displasia, pero que afecta al occipital, específicamente al agujero magno, ¿sí? Que estuve insistiendo hace rato, su forma normal es como una especie de círculo, ¿sí? Y tenía una vista específica enfocada en ese agujero, ¿sí? Una rostro caudal, pero enfocada al agujero magno, ¿sí? Entonces, eso era lo normal. Ahora vamos a ver lo anormal. Entonces tenemos grado 1, grado 2 y grado 3, ¿sí? Adquiere una forma como de cerradura, ¿sí? La típica cerradura de llave. ¿Puede afectar la calidad de vida? A veces sí, a veces no, ¿sí? Es un hallazgo que puede o no afectar la calidad de vida y otra vez afecta a las razas miniaturas, ¿sí? Red flag las razas miniaturas en cuanto a patologías de la cabeza, ¿verdad? También
Un dato muy importante otra vez, se considera la displasia occipital una variación morfológica normal en los braquicefálicos, ¿sí? Aparte de tener una cavidad nasal reducida, aparte de tener prognatismo, aparte de tener problemas en la numeración de sus dientes, también los braquicefálicos pueden tener ya un hallazgo de displasia occipital, pero no le afecta tanto su calidad de vida, ¿sí? Entonces, esto a mí me llama la atención, como que hay un elevamiento por encima de mi agujero magno, ¿sí? Es el único signo radiológico, ¿sí? En hidrocefalia teníamos cuatro signos radiológicos, pero acá solamente se habla de un signo radiológico principal, que es, repito, el agujero magno en forma de cerradura, ¿sí? Entonces tenemos varios grados y acá lo ya puse yo mi respuesta. Este es un grado 2, ¿sí? Estamos de acuerdo que un grado 2, Sí, ¿sí? sí, profe. Ok. Este es un grado 2 y ahora vamos a ver un grado 4, o sea, un grado 3, perdón. Pero no es muy linda la imagen, entonces voy a dibujar encima. No sé por qué suben en internet con tan baja calidad, pero ahí se ve el grado 4, grado 3, perdón. Ahí puso la flechita, pero prácticamente no se nota, ¿sí? Voy a borrar un poco otra vez. Yo diría que este sí traería más consecuencias, especialmente en la médula espinal, ¿sí? Porque justo ahí donde sale la médula espinal, entonces vamos a poner que va a bailar toda esa médula espinal, ¿sí? Ahí sí yo diría que trae consecuencias neurológicas. Entonces, grado 2, una linda placa, grado 3. Y acá lo vemos en un cráneo, ¿sí? Este es muy lindo, un cráneo ya de verdad y vemos esa displasia, ¿sí? ¿A quiénes afecta? Yorkshire Terrier, Pomerania, Maltese, Chihuahua, Pequinés. Otra vez los mismos que tenían problemas de hidrocefalia prácticamente vuelven a ser red flag en displasia occipital, ¿sí? Bueno, puede ser asintomático o puede haber tics, ceguera, convulsiones, temblores, agitación, cambios de conducta, porque, repito, es el límite entre el bulbo raquídeo del sistema nervioso central y la médula espinal, ¿sí? No es cualquier lugar. Y justo se le ocurre tener una displasia, ¿sí? Entonces, puede ser grave, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso, los diferentes grados. Yo diría que el grado 1 es el más buenito, no va a haber tantas consecuencias, pero el grado 3 sí ya hay un espacio importante. Bueno, entonces esta es una escala, ¿sí? Una escala muy interactiva de normal a grado 3, ¿sí? Tenemos entonces el normal, que no es un círculo perfecto, pero no es que se alarga como los otros, ¿sí? Luego tenemos el grado 1, que comienza así, el grado 2 y por último el grado 3. Se puede diferenciar, Sí, sí se ve. sí, ¿verdad? Y es una vista especial, solamente se va a dedicar a esto, ¿sí? Yo no voy a poder evaluar fractura o neoplasia con esta vista, ¿sí? Es netamente para el agujero magno del occipital. Luego tenemos las fracturas, ¿sí? Las fracturas muchas veces se pueden ver, muchas veces muy difícil, porque puede haber fracturas por compresión y esas son un poco difíciles de localizar, porque ponerle que el parietal y el frontal se sube uno encima del otro y no se ve, no se ve la verdad, a no ser que el paciente manifieste dolor y una inflamación y ahí sí no haga sospechar esa fractura, ¿sí? De ese lado es muy difícil, pero otras son muy obvias, ¿sí? Entonces, el radiólogo y también el clínico se guía más por la inflamación del tejido blando
que la fractura en sí, ¿sí? Em, es muy sutil. Imagínense, hay miles de estructuras superpuestas y el hecho de, como digamos, de ponernos en contexto, nos cuesta luego identificar los huesos del cráneo, ¿verdad? Empezamos recién en este rubro, nos cuesta identificar los huesos del cráneo y otra vez nos piden identificar una fractura. Es un poco difícil, ¿sí? No se rindan a la primera, es una de las cosas que más cuesta. La fractura de los miembros apendiculares de radio, de cúbito, de fémur eran muy fáciles, ¿sí? Ayer en el trabajo en clase nos dimos cuenta de eso, que muy rápido encontrábamos la fractura, pero en el caso del cráneo es muy difícil y se necesita entrenamiento, ¿sí? Entonces acá todas las imágenes que les muestro es con flecha para que puedan diferenciar la fractura, ¿sí? Son fracturas, repito, muy sutiles y pueden inclusive jugar con los posicionamientos, porque me olvidé de mencionar, yo solamente les mostré los más comunes, ¿sí? Pero también están las vistas oblicuas, ¿sí? Las oblicuas, a ver, perdón, me están escribiendo. Ok. Las, ahí me bloqueé. Las vistas oblicuas son muy buenas también. Si te les da posibilidad de hacer varias vistas, también las oblicuas son buenas opciones. Ok, el ejemplo uno, tenemos una vista dorso-ventral. La fractura es conminuta, ¿sí? Acá vemos varios fragmentos y va a afectar la articulación temporomandibular izquierda, ¿sí? Esta mandíbula entonces fue fracturada. Por eso les dije que una de las fracturas más fáciles de encontrar es el de la mandíbula, ¿sí? Mientras que las del parietal y frontal son mucho más difíciles, inclusive el paciente va a convivir con esa fractura y nosotros no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Y no por eso somos malos radiólogos, sino que es falta de entrenamiento nada más, ¿sí? Entonces tenemos una mandíbula totalmente normal y una mandíbula fracturada, ¿sí? Inclusive que cambió de posición. Permítanme, voy a dibujar encima. Esta es una mandíbula bien posicionada, todo tranqui. Y ahora vamos a ver la fracturada, ¿sí? En primer lugar, cambió de dirección su apófisis colonoides, ¿sí? Mira hacia allá. Y en segundo lugar, estamos viendo la presencia de la fractura, ¿sí? ¿Consultas? Y se nota lo que este paciente no está bien posicionado, porque seguro tiene un dolor inmenso, ¿sí? No por capricho, yo está lo sedado, le voy a forzar todo, no. Es posicionarlo lo mayor que se pueda, lo mejor posible. Después tenemos, entonces, con copiatín, sin copiatín. Tenemos otro ejemplo, que es una fractura en el techo de la cavidad craneana. Créanme, este es de los más difíciles y los más sutiles son. Son fracturas muy sutiles. Más bien la inflamación es lo que nos va a ayudar. Yo diría que este inclusive es muy marcado. Entonces, tengan en cuenta eso, que el radiólogo más bien se va a basar en la inflamación de tejido blando, en la palpación, que en su propia radiografía, ¿sí? Porque es muy sutil. Entonces, tenemos acá una fractura entre el frontal, ¿sí? En el techo de la cavidad craneana, ¿sí? Esto que ven en color gris es inflamación. Probablemente tenga líquido purulento o tenga sangre, ¿sí? La radiografía en ese sentido no es muy específico, pero podemos ver, ¿verdad? Esa inflamación. Y acá sutilmente la fractura, ¿verdad que está muy sutil?
Sí, Sí, apenas se sí, ve. apenas se nota. Apenas. Si no era por esa flecha negra, puesto que nadie iba a encontrar la fractura. La verdad que no, profe. Sí, es muy complicado. Entonces, de ese lado, siempre utilicen como copiatín, digamos, la inflamación de los tejidos blandos alrededor, ¿sí? Y de ahí otra vez centren su ojo y van a encontrar la fractura. O puede ser que no encuentren la fractura, pero es normal, ¿sí? No, no se pongan tristes por eso. El ejemplo 3 y creo que el ejemplo más obvio que tuve en época de pasantía, ¿sí? Es de un felino que no hacía falta luego hacerle la placa, ¿verdad? Porque vos le abrías la boca y ya veías esa fractura en la sínfisis mandibular, ¿sí? De hecho que la doctora misma nos decía, esto es un capricho nomás que se está haciendo porque la realidad es que ya está detectado esa fractura, ¿sí? De por sí vos le abrís la boca a este paciente y vas a encontrar la fractura, inclusive vas a ver que es completa. Pero bueno, se nos solicitó hacer esta placa y lo hicimos, ¿verdad? Pero repito, más bien por capricho. Si usted tiene una fractura en la sínfisis mandibular, ahórrenle plata al propietario, ábranle la boca y de ahí vean si es quirúrgico, si van a usar cerclaje, qué sé yo, cosas de cirugía. Pero ahórrense la radiografía, ¿sí? Este es más bien un capricho lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, creo que la fractura es muy obvia acá, ¿sí o no? Fíjense a nivel de los incisivos, Sí, 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 es obvio. ¿sí? Sí, Es muy obvia. Este pobre incisivo está hacia acá y este otro incisivo está hacia acá. Una de las cosas más obvias de la fractura de la sínfisis mandibular es la asimetría de la quijada, ¿sí? La quijada, pues, esta parte del frente donde sonreímos, ¿verdad? Y tenemos una quijada superior y una quijada inferior. En este caso, cuando hablamos de mandíbula, la quijada inferior está asimétrica. ¿Y qué pasa? El paciente, les prometo que sí o sí, no sé por qué, pobrecito, saliva muchísimo y trata como de, de arreglar su mandíbula. Obviamente no puede. El gato, al menos muy caprichoso, empieza a salivar muchísimo, pero saliva muchísimo. Y obviamente que no tiene también control de su boca y se queda abierto y el aparato, el aparato salival sigue trabajando, ¿sí? Ese con el tiempo produce halitosis también. Entonces, cuando vean esto a nivel de la mandíbula, piensen en salivación excesiva, halitosis, asimetría de la quijada, ¿sí? Y que siempre el paciente tiene abierta la boca, ¿sí? Entonces, esos son puntos clave cuando encontramos una fractura o una luxación a nivel mandibular, ¿sí? Ahora, esta fractura es bien obvia. Les repito, ustedes van a abrir la boca al paciente y van a encontrar tal cual, ¿sí? No hace falta hacer una radiografía, ¿sí? Obviamente manipularlo de la manera más tranquila posible, con analgésico, ¿sí? Pero la placa, ¿para qué, verdad? Para que se quede en el archivo, ¿sí? Y si el propietario quiere pagar, genial. Quiero aprovechar también esta placa para mostrarles el aparato auditivo, ¿sí? El aparato auditivo se tiene que ver de color negro porque ahí entra el sonido, ¿sí? Entra por medio de ondas sonoras que se transportan en el aire, ¿verdad? Entonces, sí o sí tiene que verse de color negro. Especialmente acá se ve el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, ¿sí? ¿En dónde están ingresando? En la cavidad craneana, ¿sí? Entonces, es normal que yo vea este color negro en ambos lados, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? También visualizo el agujero magno, está normal. Veo el atlas, inclusive veo el axis con su apófisis odontoides, ¿sí? Entonces acá está la apófisis odontoides, como ven, no es la gran cosa. Yo les mostré el del equino, era más reforzado, era más cónico, pero en el caso de la especie felina y canina es como un palito, es muy débil, ¿sí? Entonces, tiene mayor predisposición a qué? A la luxación
de la articulación atlantoaxial, ¿sí? Entonces, es muy HD esta placa, entonces quiero sacarle el máximo jugo, ¿sí? Esta estructura, ¿cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Yo sé que pueden. Vimos al inicio de la clase. Es un arco. ¿De qué hueso? Em, Cigomático puede ser. Sí, correcto, ¿sí? El arco cigomático. Y créanme, pueden ver fácilmente una fractura del arco cigomático con esta vista también, ¿sí? Tuvo no mala suerte este gatito que antes se fracturó su mandíbula, no así su arco cigomático, pero también se puede fracturar, ¿sí? Gracias por tu participación. Entonces tenemos una fractura evidentemente acá en la sínfisis mandibular. Los dientes no están luego alineados. Yo no necesito una placa para darme cuenta de eso. Repito, con abrir la boca es suficiente. Ahí les puse en círculo, si es que todavía no encontraron la fractura. Acá la sínfisis está totalmente interrumpida y unos dientes incisivos están hacia rostral y otros están más hacia caudal, ¿sí? Hay una asimetría de las ramas mandibulares y obviamente la pérdida de continuidad del hueso, que es lo característico de una fractura. Vamos al ejemplo 4. No puse, pero es de la especie canina, perdón. Acá sí puse la silueta, pero este es de canino. ¿Esto qué sería? Esto de color negro. Conducto auditivo externo, ¿sí? ¿Es normal verlo color negro? Por supuesto que es normal. ¿Esta estructura qué sería? Que está a nivel del occipital. Recién vimos una patología de ese nivel. No era magno, algo. Sí, agujero magno, correcto. Y es un agujero magno normal, ¿sí? Porque si no, si tenía una displasia, tenía que tener la forma de cerradura, ¿sí? Pero en este caso no pasa eso, ¿sí? Muchas gracias. Entonces ahí ya me doy cuenta de que prestaron una atención a la clase. Bueno, entonces, aprovechando nomás lo HD que es la placa, ¿verdad? Esto que ven acá es la bulla timpánica, ¿sí? Pero como está superpuesta con la cavidad craneana, es boca cerrada esta placa, se ve como más blanco, ¿sí? Entonces, te da la pauta de que es una otitis, pero en realidad no es una otitis, sino que lo estamos evaluando en una vista de boca cerrada. La bulla timpánica, si quieren anotar, es mejor evaluarla en una boca abierta, ¿sí? Para evitar justamente la superposición de estructuras. Ok, tenemos nuestra fractura, no sé si ya le vieron, ya le conocieron, está acá, ¿sí? Acá no pasa nada, hay continuidad del hueso, pero acá sí hay una interrupción, una fractura completa de la rama izquierda, ¿sí? Porque acá me está marcando que es el derecho, right, por ende este es la izquierda, ¿sí? En este caso no pasó nada en la sínfisis mandibular, pero sí nos llamó la atención que el paciente manifestaba mucho dolor a nivel del lado izquierdo, ¿sí? Inclusive podemos ver inflamación en comparación a este lado, ¿sí? Entonces, es muy importante la palpación, la historia clínica, ¿sí? Porque este tuvo un accidente. Y por supuesto acá diría yo que es más útil la placa radiográfica, ¿sí? Que en esta. No digo que esté mal que soliciten, pero
Con abrir la boca ya van a encontrar la fractura y ya van a ver si es completa o incompleta, que es lo que le interesa al cirujano. Esta sí es más profunda y abrirle totalmente la boca como para ver la parte terminal de la rama de la mandíbula no tiene mucho sentido, ¿sí? Ahí sí estoy de acuerdo con la radiografía, ¿sí? Ok. Ahí los que no vieron todavía la fractura. Neoplasias, ¿sí? Las neoplasias podemos encontrar y son generalmente ya malignas cuando llega a nivel del cráneo, ¿sí? También traen consecuencias horribles en el sentido de que yo ya vi muchas neoplasias a nivel cerca de la órbita, ¿sí? Entonces lo que hace es aplastar ese globo ocular. En la cavidad nasal también es horrible porque deforma toda la cavidad nasal. Quizás haya métodos quirúrgicos que mejore la calidad de vida de ese paciente, pero como les digo, si ustedes ven algo a nivel del cráneo, generalmente ya se recomienda eutanasia, porque si el propietario no quiere luego gastar en histopatología, no sabes qué masa es, le tratás, pero generalmente es maligno, ¿sí? No voy a condenar a todas las neoplasias, pero yo diría que en un 90% son malignos, ¿sí? Y este es un caso, por ejemplo, de un osteosarcoma que ya está ocupando la región del ojo, ¿sí? Prácticamente destruyó ese ojo y la neoplasia ocupó todo su lugar, ¿sí? Le voy a mostrar. Estas son, ¿sí? Y se extendió un poco más para acá también, ¿sí? Pero acá estaba focalizado especialmente y acá ya tenía sus raíces. Obviamente, en mi informe yo voy a poner aumento de radiopacidad a nivel de la órbita, cavidad orbitaria, sugerente a una neoplasia a nivel del cráneo, pero yo no le voy a poner nombre y apellido, ¿sí? Acá hubo un diagnóstico histológico de por medio para poder ponerle el nombre de osteosarcoma a nivel de la zona retrovulvar, ¿sí? La radiografía lo que te va a decir es qué tanto está extendido, pero no te va a poner nombre y apellido, ¿sí? Eso es algo que ya repetí en cuanto a neoplasia una y otra vez, pero una vez más les digo que no le puedo poner nombre y apellido, pero sí por afectar al cráneo, yo arriesgaría más a que es algo maligno, ¿sí? Y generalmente esto pasa muy rápido, ¿sí? En 1 o 2 semanas esto crece a ritmos acelerados. Y acuérdense de que si la evolución es rápida, ¿era agresivo o no agresivo? Si la velocidad de Agresivo. evolución es rápida. Agresivo. Agresivo, correcto, ¿sí? Entonces, esto generalmente ocurre en 2 semanas. Yo tuve el caso de un cocker que en 2 semanas perdió su ojo. O sea, creció así una masa. Lastimosamente no pude identificar, porque como te digo, la mayoría de las veces el propietario no quiere luego pagar la histopatología. Directamente ya te opta por la eutanasia, que fue este caso, ¿verdad? Pero fue muy triste como en 2 semanas prácticamente ocupó toda la órbita y dejó inútil a ese globo ocular. Inclusive ya se estaba expandiendo a cavidad nasal porque ya vimos ya a la palpación un aumento de tamaño de esa cavidad nasal, ¿sí? Y eso fue rapidísimo, en 2 semanas. Entonces tengan en cuenta eso, ¿verdad? Que si el propietario no quiere pagar la histopatología y la velocidad de evolución es rápida, yo optaría por la eutanasia por la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Porque generalmente ya le afecta su ojo, le afecta su cavidad nasal, se empieza a necrosar, empieza a tener secreción purulenta inclusive. Entonces, todos esos factores tienen que tener en cuenta. Este es otro caso y esta es una vista oblicua, por eso se ve así de raro, es decir, que se inclinó a propósito la cabeza del paciente para poder enfocar mejor a esta lesión, ¿sí? Marcadamente
osteoproliferativa, ¿sí? Porque tenemos la osteoproliferativa y tenemos la osteolítica, que es la que se encarga de destruir el hueso. Pero en este caso lo que hace es expandir más el hueso, ¿sí? Em, lo que se hizo fue entonces una oblicua y quizás también porque es donde el paciente se podía posicionar. Muchos factores pueden haber de por medio. Y también se hizo la histopatología y salió un osteosarcoma, ¿sí? Y se nota luego que osteosarcoma porque nunca respetó el límite del hueso, ¿ven? Y esta inflamación, hay tejido blando inflamado. ¿Se entiende esta parte? Todo esto del osteosarcoma. Voy a dibujar un poco. Sí se entiende, profe. Genial. Y acá siempre vean esto también, entrenen su ojo en cuanto a inflamación de tejido blando, ¿sí? Entonces, todo eso es la proyección de osteosarcoma a nivel del techo de la cavidad craneal, ¿sí? Luego tenemos un ejemplo de carcinoma y como ven, estamos utilizando las vistas especiales. Este está enfocado en los senos paranasales y fosas nasales, ¿sí? No se centren tanto acá en la cavidad nasal, sino más bien acá esta destrucción que hubo a este nivel, ¿sí? Como ven, uno normal tiene el techo del hueso frontal sin problemas, ¿sí? Pero en este caso hay una destrucción. ¿Y qué vemos también? Voy a dibujar acá. Acá la piel Inflamación. está así y acá vemos esto. ¿Qué puede ser? Inflamación. Inflamación, tumefacción de tejido blando, ¿sí? Entonces, siempre hay esa correlación entre de fractura, destrucción del cráneo versus inflamación del tejido blando, como que nos ayuda a decir, acá está el problema, ¿sí? Entonces, si ustedes dudan mucho, también utilicen esta herramienta que es, repito, la inflamación del tejido. Ok, entonces tenemos la vista del paciente que está especializada en senos frontales y fosas nasales, la posición del paciente y hablamos de una neoplasia de tejido blando que está destruyendo el seno frontal izquierdo. No sé si se dan cuenta. Voy a pintar acá. El techo del seno frontal desapareció, ¿sí? ¿Se ve sí o no? Profe, consulta por el carcinoma lo que se ve más blanco que la imagen normal. El carcinoma a veces es por tejido blando y se ve más gris acá, ¿sí? Todo esto del carcinoma y está invadiendo el seno frontal, ¿sí? Y cuando es osteosarcoma, sí se ve más blanco. No sé si me explico. Sí, profe. Ok. Este es carcinoma y este es osteosarcoma. Y en este caso, bastante malito porque destruyó ese hueso frontal sin problemas, ¿sí? Ese tejido blando puede ser amorfo, ¿sí? No puede tener una forma en sí. Puede estar acompañado de secreción purulenta y esa secreción purulenta es lo que corroe el tejido óseo y destruye, ¿sí? Ok, seguimos. Acá el seno nasal diría que no está afectado todavía, más bien fue un zoom exagerado que le hicieron, pero sí me llama la atención esta alteración, ¿sí? Acá este sí está bien enfocado en cuanto a kilovoltaje, ¿sí? Acá diría que faltaría regular más el kilovoltaje, pero el resultado sería lo mismo. Yo vería esta destrucción a nivel del frontal, ¿sí? Ok, ahí los que no vieron el carcinoma, ahí está. Bueno, actualmente, y para los que quieran pagar
porque apenas luego te quieren pagar histopatología, repito, apenas luego llegamos a un diagnóstico histológico, pero si es que tiene la posibilidad de que el propietario quiera pagar su histopatología, su tomografía y su resonancia, háganlo, ¿sí? Para que puedan tener esta especie de casos y puedan eh, documentarlo y ponerlo en revistas, como fue este caso, ¿sí? Como ven, hay una total deformación de la cavidad craneana y actualmente yo diría que en un futuro también van a introducirse mucho la tomografía y la resonancia, ¿sí? Así como alguna vez la ecografía en pequeño animal era un mito, un gasto innecesario, hoy en día se reutiliza. Yo sé también que la tomografía y la resonancia en un futuro también van a ser un boom, ¿verdad? En este caso, únicamente otra vez la histología nos va a decir el nombre, pero miren el grado de extensión gracias a estas dos técnicas, cosa que en la radiografía es como que, bueno, gris, blanco, ya está, ¿verdad? Pero en este caso vemos una extensión más específica, ¿sí? Entonces, este es un maltés de 12 años con un tumor óseo craneal multilobulillar, ¿sí? Tiene muchos lóbulos y se extiende totalmente por esta cavidad. Y este tiene suerte, o diría ya que ya no está lo funcionando el ojo, porque generalmente hay esta relación entre el tumor y no sé por qué tiene algo contra los ojos, que lo primero que hace es destruir los ojos, ¿sí? Como este caso que ya les mostré, ¿verdad? Lo primero que hace es ocupar el lugar del ojo, como que dicen, hay un buen lugar para estar. Este, en cambio, es un poco más caudal, digamos, entonces todavía no le afecta al ojo. Pero créanme, ustedes le dejan ahí progresando. No sé qué tiene con el ojo, pero va a venir hacia el craneal y va a destruir el ojo, ¿sí? Este, en cambio, está destruyendo la cavidad craneana. Y destrucción de cavidad craneana, tarde o temprano, va a llevar a una meningitis, ¿sí? Puede ser que vos le trates todo eso genial al tumor, pero esa destrucción en sí deja una barrera abierta a muchas bacterias oportunistas, ¿sí? Entonces, siempre es un poco delicado hablar de neoplasias a nivel del cráneo. Siempre va a ser delicado, ¿sí? Muy delicado de tocar. Pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Otras técnicas que pueden utilizar y decirle al dueño, bueno, así de grave está la situación, va a ser mejor la eutanasia, ¿verdad? En estos casos. O si consiguen un buen cirujano, bueno, llevarle a cirugía, pero siempre va a estar con monitoreo constante y no es que la cirugía va a cambiar su calidad de vida porque lo que hace es aumentar un poco, prolongar su vida, pero siempre va a estar con cuidados paliativos, ¿sí? Ok, tenemos infecciones, ¿sí? Como les dije, en esto, esta abertura en sí de la cavidad puede llevar a infecciones, puede llevar a una meningitis o a una osteomielitis de esa bóveda craneana, que es este caso, ¿sí? Esto fue por culpa de la mordedura de un perro, ¿sí? Por algún motivo, en vez de agarrarle el cuello, que es el lugar donde más se suelen morder los perros, este agarró directamente el cráneo del pobre paciente. Y podemos ver la destrucción de esta bóveda craneana, ¿sí? Estos puntos negros no es normal. ¿Qué era lo normal de ver? Un aumento de color blanco en la cavidad craneana, ¿sí? Ese blanco óseo. Eso era lo normal de ver. Pero en este caso yo veo estos puntitos negros y me llama a mí la atención. Y obviamente, fuera de la radiografía, lo que van a ver es, van a palpar y van a sentir muy blando la bóveda craneana, ¿sí? Como que tiene agujeros. Entonces hay numerosas lesiones osteolíticas de diverso tamaño. ¿Corre el peligro el paciente con esto? Obviamente que corre peligro, ¿sí? Porque estamos cerca del sistema nervioso central. Aunque esto, ¿verdad? Es muy poco frecuente, ya diría, esto es muy raro. Lo normal es que ataque más la zona cervical, las mordidas. Puede presentarse también, ¿sí? Y esta es una vista oblicua también, donde se centra en la zona de lesión, ¿sí? Cuando yo veo no hay alineación de los dientes, es una vista oblicua, ¿sí?
Ahí vemos otra infección y esta vez el culpable fue un virus, o sea, perdón, un hongo, el Aspergillus. El Vomer tendría que estar así, ¿verdad? Una línea continua. Y yo digo, ¿dónde está mi Vomer? ¿Qué pasó de mi Vomer? El Vomer está hasta acá y después ya se destruyó, ¿sí? Eso fue por culpa de una reacción osteolítica producida por una rinitis otra vez del Aspergillus, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue desaparecer el hueso Vomer. Hasta acá nomás está y después ya no hay. Ok, después tenemos una osteopatía craneomandibular que se le conoce como mandíbula de león, ¿sí? Radiológicamente, ahí puse lo en negrita, hay una reacción osteoproliferativa, ¿sí? Hay un aumento de radiopacidad, yo veo súper blanco esa mandíbula, ¿sí? Y tiene como, eh, agarra este aspecto, ¿sí? Mandíbula de león. Entonces, puede aparecer en perros jóvenes de 3 a 18 meses de edad. Acá están las razas que afecta, entre ellos el Boston Terrier. Ah, tengo que llamar la lista otra vez. Espérame que un ratito, antes de que termine la hora, ¿verdad? Armoa Barreto, si pueden prender su micrófono. Presente. Gracias. Baur, o que escriban nomás en el chat. A ver un poco. Sí, siempre tiene esa abertura y cada vez va a ser peor por culpa de la selección. En fin. Baur está. O que escriban en el chat. Así para. Uy, bueno. A ver, a ver. Ay, espérame que se. Bueno. Baur no se manifiesta. Tobías Benítez. Presente, profe. Ah, Baúl. bueno. Tobías Benítez. Vicente, Ok. Yanina Caballero. Presente, profe. Ok. Entonces, ahí está. En Tiago Cano. Cañete. Presente, profe. Ok. Yanina, vos entraste. Ah, ya. Entonces, tranqui. Selle. Vos Vicente, sí, profe. vos sí entraste recién. No, no te puedo considerar la primera parte. Perdón. Eh, Bueno, Diana Centurión. Rodrigo Denis. Fiorella Gil. Voy a poner el famoso lista. Lista. Voy a poner ahí. Profe, Karen en el González. chat presente En el chat. Fiorella. Ah, bueno. Ahí está. González y Gil. Bueno. Ay, Dios mío. Esta ventana emergente me está por. Gil presente. Karen González. Presente, profe. Gracias. Paola González. Ah, tranqui, tranqui. Marcos González sí está presente. Eh, ay, esta ventana emergente ya me está por. No me diga que se. Ay, tengo que comenzar otra vez. Armoa estaba. Baur estaba. Todavía estaba. Yanina sí estaba también. Cano.
Después estaba Cañete. Presente. Ahí está. Diana Centurión estaba. Rodrigo Denis. Gil estaba. Karen. Paola González lo que no estaba. Hasta ahí voy a guardar ya. Antes de que... Ay. No sé, es muy sensible. Yo toco y ya quiere cerrarse. Marco González Levi. Presente. Gracias. Isidro Lima. Ok. Lobos. Presente, profe. Gracias. Romina López. Presente. Gracias. Gladisa Marín. En el chat te puse presente. Ah, bueno. Gracias. Hay ventana emergente. Emilia Melgarejo, ella me dijo que no tiene luz, así que. Lorena Mesa. Mariel Moreno. Angelis Orrego. Presente, profe. Gracias. Alexander Ortiz. Presente. Gracias. José Ortiz. Marcos Otazo. Sofía Oviedo. Cielo Osuna. Presente, profe. Ok. Iris Palacios. Presente, profe. Gracias. Carlos Paniagua. Coral Pomareda. Presente, profe. Gracias. Paola Reyes. Presente, profe. Gracias. Ronald Rojas. Jacqueline Romero. Presente, profe. Gracias. Bianca Sánchez. Presente, profe. Gracias. Schubert. Presente, profe. Gracias. Luana Talavera. Presente, profe. Gracias. Trapani. Presente. Gracias. El Oso. Presente, profe. Gracias. Villalba. Profe, Sí. ¿Qué pasó? ¿Apellido? no, Centurión. Ah, bueno. Gracias, profe. Gracias. Ahí está. Centurión. Y Villalba. Presente. Ahí. Voy a guardar este. Si es que alguien escribió en el chat. No, ya no. Es que tiene que estar atentos también. Si no, no hay presente. Ok. Ya está guardado la asistencia del primero y segundo horario. Voy a ya terminar la clase, ¿sí? Ay. Bueno, entonces de por sí una osteopatía podemos ponerle en la clasificación de neoformación, pero ya se está estudiando bastante en perros jóvenes y se le va a conocer, se le conoce como mandíbula de león, ¿sí? Puede aparecer en la mandíbula, que es lo más característico, pero también en las huellas timpánicas y en el temporal. Puede ser uni o bilateral, ¿sí? Acá se puede ver la osteopatía a nivel de la mandíbula, ¿sí? Y el paciente. Entonces, te da un American Bully de 7 meses, famoso cuando es joven, vos no pensás en neoformación. Entonces, tenés que investigar y te encontrás con la osteopatía craneomandibular. Acá les voy a dejar el link del artículo, bastante interesante, bastante completo, para los que quieran informarse sobre la osteopatía craneomandibular, ¿sí? Entonces, acá hay tanto lo radiológico ya con otros estudios también complementando.
También tenemos la mandíbula de goma, ¿sí? Tenemos mandíbula de león y mandíbula de goma. Yo encontré un video también y se me perdió el link, pero que básicamente vos le palpás la mandíbula y podés jugar con esa mandíbula. ¿Qué pasa? Hay un hiperparatiroidismo renal secundario y lo que ocurre es que básicamente no hay calcio, ¿sí? Entonces nuestro hueso es prácticamente de goma, prácticamente podés jugar con ellos. ¿Y qué pasa? Si no hay calcio, no hay estabilidad en los huesos del cráneo, los dientes fácilmente se pueden caer, ¿sí? Fácilmente se pueden mover. Ocurre en perros de edad avanzada, pero también afecta a pacientes jóvenes con displasia renal congénita, ¿sí? Entonces acá tenemos la mandíbula de goma y como ven hay una diferencia, es como que los dientes están flotando, hay una mayor radiopacidad de los dientes en comparación a la mandíbula, ¿verdad? Parece que no hay mandíbula, ¿sí o no? Tienes razón, profe, parece que no hay mandíbula. Sí, parece como que está flotando los dientes, inclusive se ven muy bien las raíces de los dientes, ¿sí? Entonces hay una disminución de la radiopacidad, tanto de la mandíbula como el maxilar, formación de halos radiotransparentes alrededor de los dientes, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Parece como que están flotando. Y también puede haber desmineralización en huesos largos, ¿sí? Pero lo primero que se nota es la mandíbula. Y como les digo, ustedes van a tocar la mandíbula y van a manipularlo como si fuera de goma. De ahí el nombre de mandíbula de goma, ¿sí? La luxación también es muy importante conocer, pero realmente este es más clínico, el diagnóstico. Otra vez, si quieren hacer un capricho de radiografía, pueden hacer también. Va a depender de la habilidad de cada uno, ¿verdad? Entonces, la asimetría, que el paciente no pueda cerrar su boca, ustedes tratan de acomodar esa articulación, pero no se puede. Entonces, todo eso me llama la atención de una luxación, ¿sí? Pero acá lo más característico es esta pérdida de articulación, ¿sí? Porque acá está la mandíbula y acá está el temporal. Y ese espacio que se forma es indicativo de la luxación. Hay otras alternativas, como la tomografía, que le va a superar a la radiografía porque acá es mucha interpretación, ¿sí? Mucha práctica. Pero acá les dejo los tips a nivel clínico, ¿verdad? Si se rindieron con la radiografía, entonces la clínica es soberana. No pueden cerrar completamente la boca, hay salivación excesiva, ¿sí? Lo máximo que radiológicamente podemos identificar es el proceso condilio de la mandíbula, aparece desplazado, ¿sí? Que es lo que estamos viendo con la flecha blanca. Pero es difícil. También tenemos casos de otitis, ¿sí? Tenemos la otitis externa, que lo que hace es mineralizar el canal auditivo. Yo le había mostrado ya el canal auditivo normal, que era de color negro, ¿sí? Así, porque entra el sonido. Pero si nosotros vemos una otitis externa en placa, lo que vemos es una mineralización, ¿sí? Lo cual no es normal, una mineralización exagerada. Entonces la otitis externa se caracteriza por la mineralización de las paredes. La otitis media, en cambio, afecta la bulla timpánica. Y siempre les voy a repetir, pidan una radiografía con boca abierta, porque la boca cerrada les va a confundir muchísimo, ¿sí? En este caso vemos acá un engrosamiento sutil de la bulla timpánica en comparación a esta, ¿sí? Es muy sutil. Más acompañaría yo los signos clínicos. Generalmente los pacientes con otitis media también tienen otitis externa, entonces todo el tiempo está con ese ladeo, ¿sí? Y bueno, eso es todo por hoy. Cumplimos justito con el horario. Espero que les haya gustado y si tienen algún caso de cráneo, entonces manden en el grupo y vamos a debatir. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Adiós. Gracias, Nos profe. vemos. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, profe.
ya dejar de grabar. Muchísimas gracias.